¿qué tal? Estamos para discutir con Francisco Cordero el libro de la ciencia desde niño, un proyecto sumamente interesante. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Primera cuestión, ¿cómo surge este proyecto que se gestó en el CIMBESTAF? Sí, bueno, en principio es el dato importante es que CIMBESTAF es un centro de investigación de la ciencia y ahí se produce conocimiento científico de las 4 áreas del conocimiento. Entonces, en algún momento se pensó que dado que CIMBESTAF era un centro de investigación que produce conocimiento de alta calidad, todos sus posgrados pertenecen al padrón de excelencia y son de competencia internacional. Se pensó que CIMBESTAF no podía tener un desarrollo como el que tiene si no buscábamos un contacto con los niños. Entonces de ahí nació la idea de pensar cosas de cómo podríamos, como constructores del conocimiento de la ciencia, tener un contacto con los niños. Surgió el programa que se llama CIMBES Niños, que solo quiere decir, el CIMBES es como el apodo que todo estudiante le pone a CIMBESTAF, y niños, pues era ligarlo con los niños, niñas y niños, evidentemente. Entonces surgió el que pudiéramos hacer talleres con investigadores, son investigadores de punta, con sus estudiantes que se están formando ahí, tanto de maestría como de doctorado, charlas con los investigadores, con los estudiantes de doctorado, de maestría, y visitas al laboratorio. Esos fueron los 3 ejes principales. Y se abrían las puertas del CIMBESTAF una vez al año, en un fin de semana, viernes y sábado. Entonces empezamos en el año 2008 con un público de 4,000 y con un número de 150 talleristas, así le llamamos a todo esto, visitas de laboratorio o charlas o talleres, talleristas completamente, 150. El año pasado tuvimos 20,000 como público y creció el número de talleristas a 1,500. En suma, podríamos decir que son 8 emisiones. En suma, hemos tenido 80,000 personas de público. Entonces, creo que esto es un éxito en tanto que la asistencia del público, compuesto por mamás, papás, niños, hasta abuelitas, tías, familias enteras que iban, pero también docentes, tanto del nivel básico, primaria, secundaria, pero también del nivel de bachillerato. Esto creció de esa manera y creo yo que ha sido algo afortunado. Decidimos hacer un libro como el que se está presentando mañana y el título es muy significativo. Los niños, por su manera de vivir y de pensar, tienen conocimiento de la ciencia. En general, los programas educativos el modelo siempre se parte de lo que no sabes o de lo que te falta, pero nunca se parte de lo que tú tienes como conocimiento de la ciencia. Y este fue nuestra parte importante de contribución, es decir, partimos de la idea de que el niño, los profesores, la mamá, el papá, tienen un conocimiento de la ciencia y de ahí decidimos hacer trabajo. Le platicábamos con los talleristas para que organizaran sus presentaciones, considerando la organización de la ciencia, considerando la obra, porque se construye conocimiento, entonces ellos tienen obra, y considerando la parte funcional, es decir, el servicio, es decir, ¿para qué sirve? Entonces, esos 3 aspectos creo que son los que tocaron los talleres, las charlas, las visitas de laboratorio. Entonces, los niños creo yo que se entusiasmaban mucho, así se veía, había tanto público como acá, felices,
siempre con connotaciones positivas, y esto fue un poco la idea. Entonces ahora recogemos un libro donde sí tuvimos que hacer una selección, hicimos una encuesta de los talleres que más le gustaban a la gente, y estos son los que aparecen en el libro. Ahora bien, ¿cuáles son las complejidades que lleva enseñarle ciencia a los niños? Porque uno aprende ciencia en la universidad cuando es universitario para ciertas carreras e implica ciertas cosas. Bueno, con los niños, ¿qué pasa? Fíjate que el conocimiento está en el sentido. O sea, es decir, la pregunta que habría que hacerse es, ¿el conocimiento se siente? Y la respuesta es sí. O sea, entonces, fíjate, ¿cómo surge la ciencia? La ciencia surge porque hay una realidad y la manera de expresar la realidad es a través de lo que sientes. Eso que se siente se hicieron en una forma sistemática campos de conocimiento. Y hoy se habla de la biología, hoy se habla de la matemática, hoy se habla de la física, de la ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces la base fundamental es esa. ¿Qué dificultades hay? Que cuando lo llevamos al formato escolar, resulta ser que se parte de un conocimiento acabado, es decir, sabemos qué es, y a partir de ahí te lo quiero enseñar y te lo voy a explicar. Nunca a través del sentir de los niños o de los alumnos en general, porque no solo es un problema del niño, sino esto puede ser un problema hasta de un adolescente, hasta de un universitario. O sea, puede estar en la universidad y puede tener problemas para entender la matemática, por ejemplo. Entonces creo que ese es el punto crucial, que lo logramos atender. Hicimos investigación, quiero que sepas, es decir, te decía yo que Sinvestar es un centro de investigación. Al hacer esa tarea, que pareciera ser que pensábamos ideas de cómo hacer una kermés científica, nos preguntamos cómo divulgamos, qué es divulgar, cómo sabemos si el niño aprende o no aprende en esos escenarios, y nos pusimos a hacer investigación. Hay varias tesis de doctorado, hay varias tesis de maestría, ahí se explica en el libro. Es decir, hay un sustento que nos permite establecer los talleres y las actividades que aparecen ahí, y todas esas actividades que llevamos en el Sinvestav. Entonces, efectivamente, sí hay una complejidad, pero es en el formato que se intenta enseñar ese conocimiento. Muy bien, ahora, los niños que han sido partícipes de este proyecto, ¿qué piensan de él? ¿Qué experiencias se llevaron? Mira, falta hacer estudios de seguimiento realmente. Sin embargo, tenemos charlas con ellos, sus impresiones. Por ejemplo, nos llegaban a saludar niños ya más grandecitos y nos decían, yo estoy asistiendo a Sinvest Niños desde el 2008. Entonces quiere decir que un niño podía haber tenido 3 años y seguía 5, 4, 3, 5, 6, 7, y lo podías conocer de 7 años y te comentaba que él había asistido cada año. El gusto era máximo. Nos saludaban sus papás o su mamá o sus maestros y nos decían que los niños que asistían a Sinvest Niños, cuando regresaban a la escuela, llegaban con una actitud muy inquieta de conocimiento, y incluso muchas veces ponían en problema a los docentes en tanto sus preguntas y sus inquietudes. Entonces creo que eso iba por muy buen camino. Entonces esperemos que esto se siga sosteniendo y sigamos trabajando así. Ahora bien, este proyecto la verdad es muy interesante, y quisiera yo saber si hacia adelante hay planes a futuro, qué es lo que se piensa hacer, cómo mejorar esto, qué es lo que nos depara el destino. Mira, justo estuve en la presentación del libro en Hidalgo, en la feria que hubo hace unos meses atrás, y ahí había profesoras de primaria del estado de Hidalgo. Hoy yo tengo un documento donde estas personas se organizaron, son profesoras y profesores del nivel básico, y lo que piden ahora es un Sinvest Maestros. O sea, quisieran ellos tener actividades
muy similares a las que tuvieron los niños, pero ahora con los maestros. Entonces lo que quiero con eso señalar es que la propuesta es muy interesante y seguramente el desarrollo es sí seguir con los niños, pero también tenemos que abordar actividades de esta naturaleza con los maestros y bueno, y también con los padres de familia. Entonces iría por ese camino. Pues enhorabuena por todo esto que han hecho. La ciencia siempre implica retos, enseñar implica retos, pero enseñar ciencia y a niños realmente es algo bastante loable. Te agradezco que hayas hecho esta cuestión. Sin duda el proyecto nos sirve a todos. El libro está muy padre, le sirve a cualquiera, lo hicieron para cualquiera y eso es invaluable. Claro, mira, los profesores, las profesoras, las mamás y los papás pueden sacar muchas ideas para jugar con sus hijos, o bien los profesoras o las profesores poder tener actividades que pudieran cubrir incluso contenidos que tienen que enseñar. Entonces yo creo que es muy acertado el libro y ojalá que la gente lo pueda usar adecuadamente. Pues, Ese sería mi te agradezco mucho esta conversación. A ustedes, muchas gracias.